Hola, el día de hoy descubrirás cómo se conforma la cavidad bucal microscópicamente. En este video vas a aprender acerca de las células que conforman los tejidos bucales y además de otros datos muy interesantes, así que no te lo pierdas. Durante cada segmento del video vamos a realizar preguntas las cuales puedes contestar en tu cuadernito y posteriormente revisar el video para confirmar las respuestas. Espero que sea de gran ayuda para tus exámenes. Sin más, iniciemos. Los tejidos que componen la cavidad bucal son los labios, las mejillas, la lengua, el paladar, los dientes, el periodonto de protección, el periodonto de inserción y las glándulas salivales. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que es el tejido blando y cómo se componen. La mucosa bucal está compuesta por un epitelio, por una membrana basal y por una lámina propia o corium. El epitelio que podemos encontrar en la cavidad bucal puede ser paraqueratinizado, ortoqueratinizado y no queratinizado. Cada una de ellas va a tener unas características diferenciales. En el caso del no queratinizado, nosotros vamos a tener un estrato basal con un contorno redondeado, un citoplasma que va a ser basófilo y un núcleo que va a ser voluminoso. El estrato espinoso no se le conoce como espinoso, sino como capa intermedia. Las células que le componen van a estar mal delimitadas y todo lo que son las células se van a encontrar vacuoladas. Después de eso tenemos un estrato superficial en donde las células se van a encontrar aplanadas, el citoplasma va a ser no acidófilo y el núcleo va a ser oval. En el caso del epitelio paraqueratinizado tenemos 4 estratos: el estrato basal, espinoso, granular y superficial. En el estrato basal podemos ver contornos poligonales, ya no van a ser redondeados como en el caso del no queratinizado. El citoplasma también va a ser basófilo y el núcleo va a ser voluminoso. Con respecto al estrato espinoso, las células se van a encontrar bien delimitadas y no van a ser vacuoladas. Después de eso tenemos un estrato granular, el cual va a ser poco desarrollado. Y finalmente el estrato superficial, el cual va a tener una capa córnea. El citoplasma aquí va a ser acidófilo y los núcleos van a ser núcleos pignóticos. Esos son núcleos que están a punto de desaparecer y son mucho más planos en comparación a las células que son planas. Finalmente, en el ortoqueratinizado tenemos un estrato basal con contornos poligonales y un citoplasma basófilo y un núcleo voluminoso, es decir, que tiene las mismas características que el paraqueratinizado. En el caso del estrato espinoso, las células van a estar muy bien delimitadas y además de esto las células no van a ser maduras. Finalmente, en el estrato superficial vamos a tener una capa córnea con un citoplasma muy acidófilo y este no va a tener núcleos. Esta última capa, la capa córnea, es lo que nosotros conocemos como queratina. Fíjense, aquí se encuentra todo este segmento, es un segmento de queratina. Y esa queratina se puede lograr gracias a que nosotros tuvimos un estrato granuloso en donde pudimos perder los núcleos. Cada vez que nosotros por lo menos nos hacemos una exfoliación de la piel o comemos una pizza caliente, que todo esto va a desarrollar esta queratina. Es decir, va a salir queratina, que son estas cositas blancas. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que comes una pizza caliente, sale una cosita blanca del paladar. Esa cosita blanca es la queratina, ¿ya? Y básicamente se hace para que nosotros tengamos mayor resistencia a los factores ambientales. Entonces, bien, antes de continuar, vamos a las preguntas. ¿Cuántos estratos tiene el epitelio ortoqueratinizado y cuáles son sus características? ¿Cuántos estratos tiene el epitelio paraqueratinizado y cuáles son sus características? ¿Y cuántos estratos tiene el epitelio no queratinizado y cuáles son sus características?
Con respecto al epitelio, nosotros vamos a tener una población de muchos queratinocitos. Y estos a su vez tienen de compañero a las células de Langerhans en el estrato espinoso y a las células de Merkel y los melanocitos en el estrato basal. Entonces, los queratinocitos van a ser las células principales, ellas van a conformar todo el epitelio y van a estar en todos los estratos. En el estrato germinativo o basal, siendo casi siempre células cúbicas o cilíndricas bajas, después en el estrato espinoso, con las características individuales de cada uno de los tipos de epitelio, en el estrato granuloso, ya en los epitelios que son queratinizados, y finalmente en el estrato córneo. En el estrato córneo nosotros podemos ver que ya estos queratinocitos se van a llamar o denominar corneocitos. Los melanocitos, por su parte, van a sintetizar todo lo que es la melanina. En este sentido, existe un melanocito por cada 10 queratinocitos. Y también es muy importante denotar que no solamente depende de la coloración de la melanina, sino que también depende de pigmentos externos. Otra de las células que se encuentran en el estrato basal es la célula de Merkel. Esta se va a localizar entre las células de la capa basal de todo el epitelio bucal y está en contacto con una terminación nerviosa expandida. ¿De dónde va a ser la terminación nerviosa? Pues el tejido conectivo. Recuérdense que el epitelio no tiene ni vascularización ni inervación. Es por eso que esta célula siempre se va a encontrar en el estrato basal. En el estrato espinoso tenemos la célula de Langerhans. Esta es una célula del sistema inmunológico y va a procesar y presentar antígenos a los linfocitos T. Muy bien, vamos al quiz. ¿Cuáles son las características y funciones de la célula de Merkel? ¿Cuáles son las características y funciones del melanocito? ¿Cuáles son las funciones de la célula de Langerhans? ¿Y qué es un corneocito? Ahora pasemos a la clasificación de la mucosa. La mucosa bucal se puede clasificar en mucosa de revestimiento, la cual siempre va a ser un epitelio plano estratificado no queratinizado. La mucosa masticatoria, la cual va a ser un epitelio plano estratificado queratinizado, bien sea orto o paraqueratinizado. Y la mucosa especializada, la cual es propia de la lengua. En el caso de los labios, fíjense, toda esta zona sería la piel. Esta sería el borde de bermellón o la zona de transición. Y finalmente en la parte interna, si ustedes ven, vamos a tener una mucosa de revestimiento. Es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta zona aquí va a presentar todo lo que son las glándulas mucosas. Y esto que se ve aquí estriado es el músculo estriado del orbicular del labio. Las mejillas, por su parte, van a tener una mucosa yugal, una submucosa y el músculo estriado al cual pertenece el bucinador. En el caso de la mucosa yugal va a tener una mucosa de revestimiento. Esto va a ser un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y en la submucosa vamos a tener cúmulos adiposos. Aquí estamos hablando de una situación normal. Si usted está presente ante un paciente que se muerde las mejillas, obviamente el epitelio va a cambiar a un epitelio queratinizado, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos estimulando la producción de queratina. De igual forma va a pasar si en su caso existe un paciente fumador y ese cambio cuando la persona fuma, el calor y todos estos agentes nocivos cambian el epitelio, haciendo que sea un epitelio plano estratificado queratinizado, pero esto no es algo positivo, porque ese cambio de epitelio puede generar un tumor de células escamosas. Tenemos la lengua. En el caso de la lengua, nosotros vamos a tener dos caras, una mucosa dorsal y una mucosa ventral. La mucosa ventral va a ser una mucosa de revestimiento, es decir, aquí vamos a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado. Por su parte, la mucosa dorsal
va a tener una mucosa especializada, debido a que aquí nosotros vamos a encontrar papilas gustativas. En este sentido, esta mucosa dorsal también va a tener un epitelio plano estratificado, el cual puede ser para u ortoqueratinizado. También podemos ver que dentro de la lengua vamos a tener glándulas salivales, vamos a tener ciertas células y vamos a tener músculo estriado perteneciente a la lengua, el cual sería estriado visceral. En el caso de las papilas linguales, vamos a tener varios tipos de papilas. Tenemos las papilas filiformes. Estas papilas no van a presentar corpúsculos gustativos. Después de eso tenemos las papilas fungiformes. Las fungiformes son en menor número con respecto a las filiformes, ya que las filiformes se encuentran en toda la lengua. Las filiformes son aquellas las que les dan el aspecto satinado a la lengua. Por su parte, las fungiformes tienen forma de honguito, por eso es que le llamaron fungiformes, por el reino fungi. Y ellas se van a encontrar alrededor de toda la lengua, ¿okay? Pero se van a encontrar en un menor número. Casi siempre cuando se nos inflama una papila es esta. Después de eso tenemos a los lados las papilas foliadas y les reconocen como foliadas debido a que parecen páginas de un libro. Entonces esto es folio de un libro, así es como le comenzaron a nombrar. Y estas se encuentran solamente a los laterales. Y en la B lingual, que queda entre la parte más profunda de la lengua y la parte más superficial, tenemos estas papilas que se llaman papilas circunvaladas o papilas caliciformes. Estas papilas son muy importantes porque además de presentar corpúsculos gustativos como todas las demás, ellas presentan las glándulas de von Ebner, que son las únicas glándulas serosas que existen menores. Finalmente hablemos del paladar. El paladar tiene varias zonas. Está el paladar blando, el cual posee un epitelio no queratinizado porque allí nosotros no masticamos, por lo tanto vamos a tener una mucosa de revestimiento. Vamos a tener el corion y las glándulas palatinas. Cuando hay tumores de glándulas palatinas, lo más probable van a afectar esta zona del paladar blando o también puede afectar la zona lateral posterior. Fíjense que en la zona lateral posterior lo que nosotros podemos ver de cefálico a caudal va a ser la presencia de hueso, después de eso las glándulas salivales menores que son mucosas, ¿okay? Recuérdense que las únicas glándulas serosas menores que existen son las glándulas de von Ebner, todas las demás en la cavidad bucal menores son serosas, ¿okay? También tenemos un corion denso y finalmente un epitelio para u ortoqueratinizado. Hacia el sector anterior, en la zona lateral anterior, también tenemos la presencia de hueso o de tejido óseo, acúmulos de adipocitos, es por eso que ustedes sienten acolchadito la zona anterior, y epitelio para u ortoqueratinizado. Y finalmente en el rafe medio tenemos un corion muy fibroso adherido al tejido óseo y tenemos también un epitelio para u ortoqueratinizado. Bien, vamos a nuestra última sesión de quiz. Nombre qué estructuras poseen mucosa de revestimiento. Nombre qué estructuras presentan mucosa masticatoria. Nombre de estructuras que poseen una mucosa especializada. ¿Qué tipo de papilas no presentan corpúsculos gustativos? ¿Dónde se encuentran las glándulas de von Ebner y cuál es su particularidad? Espero que este video haya sido de gran ayuda. Nos vemos en la próxima.